Mi comentario del día 5 de agosto del 2024 es para poner en evidencia, para exhibir la mediocridad, la ineptitud y el fracaso del narcopresidente en el gobierno de la República, pues ello se debe a su entreguismo, a la delincuencia organizada. Pues ellos lo llevaron a la presidencia de la República al haberle entregado $2 millones en 2006 y $7 millones en 2018, como se comprobó con las dos investigaciones de la DEA. Y actualmente, como se ha comprobado con la denuncia que hizo Muñoz Ledo de que estaba coludido con el narcotráfico, con la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, que no obstante haber sido detenido por el ejército, el narcopresidente ordenó dejarlo en libertad, adjudicándose funciones jurisdiccionales y cometiendo el delito de abuso de autoridad. Además de las visitas a Badiraguato y la construcción de una carretera de 140 kilómetros en una población que no excede de 3-4 mil personas, y finalmente con las declaraciones que hace Anabel Hernández en su libro Historia Secreta, en donde comprueba que el Mayo Zambada le entregó personalmente $25 millones en un hotelucho, y que finalmente el narcopresidente anda sobresaltado, anda nervioso, anda cabizbajo y anda acobardado, porque con la detención de el Mayo Zambada y un hijo del Chapo Guzmán en territorio mexicano, violando la soberanía de la nación, y que el narcopresidente ni siquiera estaba enterado y ya no se puso tan gallito como en otras ocasiones, que no permitiría la intervención de los gringos y no sé qué tantas estupideces de este miserable sátrapa. Y pues el caso es que si el Mayo Zambada canta, como se dice en la jerga casteril, pues el narcopresidente va a tener que responder por los delitos de tráfico de enervantes y de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras ilicitudes que ha cometido. Pues el narcopresidente pues no pasa de ser un fracasado, pues su política de abrazos y no balazos pues no dio el resultado, porque ello fue un regalo a los narcotraficantes y regresarles el favor de haberlo apotronado en el poder sin ningún mérito. No tiene capacidad este fulano más que para mentir, porque es un narcisista, y lo propio hicieron con su corcholata de apoyarla en unas elecciones de estado que, por cierto, son semejantes a las elecciones realizadas en Venezuela, y que el narcopresidente se ha convertido en testaferro del señor Nicolás Maduro y ha llamado a la mancuerna de Brasil con el señor Lula da Silva, así como Petro de Colombia, para defender ese fraude electoral. Y por ello es que el narcopresidente es además un individuo corrupto, un sujeto que no tiene calidad moral, pero que fundamentalmente fue un fracaso en la presidencia de la República, como se acredita con su declaración de hace más de 4 años, que iba a acabar con la frase "mátalos en caliente", que había que respetar los derechos humanos, que tenía que atacar las causas y que iba a acabar con la delincuencia
y que fue un verdadero fracaso, como se acredita con las declaraciones del narcopresidente, así. Con el trabajo conjunto, en particular del Gabinete de Seguridad. Agradezco mucho el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas. De manera especial, el apoyo del general secretario de la Defensa y del almirante Ojeda, secretario de Marina. Todos los servidores públicos encargados de esta importante tarea han actuado con perseverancia, con profesionalismo, con rectitud, con inteligencia, y no como era antes, solo con el uso de la fuerza. Aquí destaco que ahora, a diferencia de otros tiempos, en los enfrentamientos entre elementos del orden y las bandas de la delincuencia, son más los heridos y detenidos que los muertos. Es decir, se acabó el remátalos, el mátalos en caliente. Bueno, el narcopresidente es un mentiroso, es un farsante y es un fracasado. Pues es falso que hayan disminuido los muertos, que según él dijo hace más de 4 años. Actualmente son más de 195,000 muertos, más los que se acumulen en estos 2 meses que le faltan al narcopresidente, parece a la chingada. Y por otro lado, su despolítica de abrazos y no balazos viola lo señalado por el artículo 89, fracción primera de la Constitución Federal, que obliga al narcopresidente a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y proveer a su exacta observancia, y además el de dar el auxilio necesario a los órganos de justicia para que puedan impartir justicia pronta, expedita e imparcial, y que por el contrario el narcopresidente mandó iniciativas de reforma a la Constitución para que los ministros, los magistrados y los jueces sean nombrados por voto popular, que porque había corrupción y que ese procedimiento daría certeza jurídica, además de haber aprobado ya la iniciativa de la amnistía para perdonar a los delincuentes y dejar impunes en sus delitos, y además de no satisfacer ni salvaguardar el derecho de los ofendidos, y mucho menos garantizar la reparación del daño. Por ello es que el narcopresidente es un fracaso. Y para demostrar este fracaso, me permito hacer una comparación con el señor Nayib Bukele, presidente de Salvador, el que ha logrado que ese pequeño país que recibió en una pobreza extrema de su población y una violencia como la de este país de México, logró ya erradicar la violencia y comprobable, además de lograr que los presos trabajen, se ganen su sustento y apoyen al desarrollo de Salvador, convirtiendo a esta nación como el lugar más seguro del mundo. Y ello es una muestra, pues, de que sin mucho aspaviento, sin mucha palabrería demagógica y populista, el señor Bukele
demostró al narcopresidente que es puro pájaro nalgón y además un cínico y un hipócrita, como se acredita con este video. Si ellos quieren resarcir el daño que le hicieron a la sociedad en su momento, pues esta es la oportunidad de hacerlo. Y empecemos ya. Nayib Bukele pone a los presos a limpiar las calles. Hoy, El Salvador es el país que más rápido construye casas, colegios y hospitales. Y lo hace utilizando la mano de obra de los presos. Así es, los antiguos pandilleros rehabilitados son la nueva fuerza laboral del país. Y de esta manera empiezan a reparar el daño causado a la sociedad. Esta innovadora medida forma parte del plan Cero Ocio. Todos los días 5.000 presos salen a la calle para ejecutar todo tipo de labores productivas. Trabajo honesto, la mejor forma de reinsertarse en la sociedad. Como su nombre lo indica, hoy El Salvador tiene cero ocio. Los presos han cambiado las pistolas y cuchillos por carretillas, escobas y bolsas de basura. Por ejemplo, para los Juegos Centroamericanos, 500 convictos fueron enviados a trabajar en la construcción de los nuevos estadios y pistas deportivas. Mientras que en las prisiones de mujeres se confeccionaron los uniformes para los jóvenes de las academias deportivas. De esta manera, los prisioneros pagan su propia estancia en la cárcel y de paso aprenden a hacer algo productivo por el país. Ver a antiguos delincuentes trabajando por sus compatriotas, construyendo en lugar de sembrar destrucción, es una inyección de esperanza para los salvadoreños. Los antiguos pandilleros ahora salen a borrar los grafitis que ellos mismos pintaban cuando formaban parte de las pandillas. Pero ¿cómo funciona el plan Cero Ocio? Los reclusos que muestran una conducta ejemplar entran en una fase de confianza. Esta fase les permite salir por turnos, primero de 4 horas y después de 8 horas. Al inicio son enviados a las zonas más pobres del país para apoyar con labores de limpieza. Y poco a poco se les encomiendan labores de mayor responsabilidad. Eso sí, en todo momento están bajo una estricta vigilancia policial. A cambio, como una recompensa, todos los días que salen a trabajar son restados a su condena. De tal manera que los más trabajadores ganarán su libertad mucho antes. Pero en lugar de quejarse, los presos son los primeros en alegrarse de poder contribuir a la sociedad y demostrar que pueden ser buenas personas. En cuestión de semanas se acostumbran al trabajo honesto y no vuelven a delinquir. Por ejemplo, otro grupo de 500 presos está encargado de construir pupitres para los colegios. Para ello han sido capacitados en metalmecánica y carpintería. Aquí una muestra de las sillas y carpetas elaboradas en las cárceles, que benefician a miles de niños salvadoreños. Pero las labores pueden ser tan variadas como arreglar pistas, limpiar playas, recoger la basura, reparar hospitales y construir casas para los pobres. Incluso pintan y decoran las instalaciones de museos y parques nacionales. En El Salvador de Bukele siempre hay algo que hacer. De igual manera, los municipios pueden solicitar el apoyo de los convictos, siempre que sea para obras de mantenimiento, construcción o limpieza. Y tras unos días llegará un convoy cargado de voluntarios, ya que siempre hay prisioneros esperando su turno para salir. Por si fuera poco, ante una emergencia nacional, los convictos son los primeros en ofrecerse. Bueno, el narcopresidente resulta junto a Bukele una mediocridad, porque el señor Bukele está gobernando para su pueblo,
para cambiar el bien, para cambiar el mal por el bien. Y el narcopresidente es el causante de más de 195,000 muertes dolosas y no ha acabado con esa mortandad de asesinatos de mexicanos, y tampoco ha sido generador de empleo, ha sido benefactor de la delincuencia organizada. El narcopresidente pues es la moneda al reverso de lo que se considera lo más deleznable. No es un presidente que tenga vocación de servicio al pueblo de México. En cambio, debería de seguir el ejemplo del señor Bukele. En 2 meses que le quedan para irse a la chingada, ejecutando la ley como se le ordena de manera irrestricta, de proveer a la exacta observancia de esta, y no andar con estupideces de que él va a atacar las causas, que para acabar con la delincuencia, pues lo único que hizo fue revertir la violencia y la delincuencia organizada, provocando más crímenes que los que nunca ha tenido este país. Consecuentemente, pues, insisto, que el narcopresidente es un fraude, es un hipócrita, es un cínico, es un fracaso, es un farsante, es un merolico, y que el ejemplo de Bukele cuando menos sirva para demostrar que el narcopresidente fue un mentiroso y un rajón que deja al pueblo de México a expensas o a la deriva para que el narco se apodere de toda la nación, como finalmente está sucediendo en Chiapas, en donde miles de mexicanos chapanecos están emigrando a Guatemala para refugiarse de lo que el narcopresidente no ha podido lograr: dar seguridad, dar tranquilidad y prosperidad al pueblo de México. Por ello es que el narcopresidente es un cínico, es un hipócrita y es un hijo de María Morales. Muchas gracias.